La fortaleza de Rute el Viejo se encuentra a unos 3 kilómetros de la localidad de Rute, provincia de Córdoba, por la carretera comarcal C-334 que une Rute con Cacabuey, en una zona privilegiada dentro del Parque Natural de las Sierras de las Subbéticas. A la salida de Rute por esa carretera, sale un camino a la derecha con una señal que hace referencia al club de tenis. A unos 3 kilómetros siguiendo por ese camino, se puede ver una torre inclinada, que marca el cerro donde se encuentran los restos de la antigua fortaleza. Por la carretera de Cacabuey, a unos 4 kilómetros de Rute, pueden verse a la derecha restos de muros sobre el acantilado. El origen de Rute se remonta a la época islámica, cuando en el siglo XIII los árabes construyeron, sobre un pequeño núcleo visigodo, la fortaleza de Rute el Viejo, cerca del emplazamiento de la villa actual, para vigilar y defender esta zona fronteriza. Rute sufrió las vicisitudes propias de los pueblos fronterizos, cambiando de manos en numerosas ocasiones. En 1315 se apoderó de ella el infante Pedro, al servicio del rey Fernando III, quien la repobló de cristianos y la donó al Consejo de Córdoba. En 1323 pasó nuevamente a manos árabes, quienes la mantuvieron hasta que en 1341 fuera recuperada por Alfonso XI. Nuevamente en manos árabes, en tiempos de Juan II de Castilla, ya entrado el siglo XV, fue conquistada por Sánchez de Barnuevo, quien la repobló con colonos de Segovia, pasando a depender del señorío de Ramiro Yáñez de Barrio Nuevo. En 1446 pasó a depender del condado de Cabra, y poco después al ducado de Cesa. Con el aumento de población, la difícil accesibilidad y la falta de espacio, la fortaleza de Rute el Viejo fue abandonada en 1433, trasladándose la población a su actual emplazamiento. A partir del siglo XVI se configuró la nueva villa, bajo el dominio de los Fernández de Córdoba, linaje al que Enrique IV había hecho donación del lugar. Se conservan unos 200 metros de muralla que le conferían un carácter casi inexpugnable, protegido en su época por numerosas torres, de las que hoy solo quedan 2. Los tramos de muralla en lamentable estado de conservación y agredidos por vegetación, conservan alturas que van de 1 a 6 metros. El lado sur es el más fortificado por seguir paralelo a la vía de acceso. En la parte más elevada quedan restos de una torre de 11 metros de lado y 3,20 metros de espesor, con altura que apenas sobrepasa el 1,5 metros, recubierto exteriormente con sillares de mármol rosa. Actualmente se encuentra en ruinas. Y el interior del recinto acoge labores agrícolas, que en nada ayudan a su conservación. Se encuentra bajo la protección de la Declaración Genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. La Torre del Canuto se alza sobre el Cerro del Hacho, que domina en altura la localidad de Rute, provincia de Córdoba, en una zona privilegiada dentro del Parque Natural de las Sierras de la Subbética. La Torre del Canuto es una atalaya de vigilancia levantada en tiempos de la invasión musulmana. Su estado de conservación en la actualidad es ruinoso.